a comenzar con el tercer panel, Innovación y mejoras en la docencia universitaria, y la primera comunicación es de Ángel Soler y Antonio Marín de la Universidad de Valencia, evaluación del uso de los mandos interactivos en la docencia universitaria por parte del alumnado. Cuando quieras, Ángel. Tienes que reactivar tu micrófono. Perfecto. Ahora ya me oís, ¿verdad? Perfecto. Y vemos Perfecto. Pues nada, estimados amigos, muy buenos días a todos. El trabajo que voy a presentar lo hemos realizado mi compañero Antonio Marín y yo mismo y trata sobre la opinión que tienen los alumnos del uso de los mandos interactivos en la docencia. En primer lugar, y muy brevemente, daré unas pinceladas sobre... perdonad que si me pongo el reloj, que lo tengo aquí preparado. Son unas pinceladas sobre la aplicación del proyecto de convergencia universitaria postulado por el Espacio Europeo de Educación Universitaria. Bueno, la implantación del proyecto... A ver, no funciona esto. Aquí. La implantación del proyecto de convergencia educativa ha llevado a un incremento del esfuerzo de las universidades en diversos ámbitos y, en consecuencia, se ha producido un aumento de la calidad del aprendizaje. Algunos de los objetivos perseguidos han sido armonizar los sistemas educativos de la Unión Europea, facilitar también el intercambio de los titulados, aumentar la movilidad entre la movilidad internacional universitarias, pero todo ello ha supuesto un reto importantísimo para los sistemas universitarios y, en definitiva, ello ha contribuido al desarrollo e implementación de las TIC en las instituciones educativas. Es decir, que este proceso de convergencia finalmente lo que ha facilitado sería la posibilidad de poder introducir las TIC, ¿vale? Bueno, la evolución del espacio europeo de educación superior, ¿qué es lo que nos implica? Un cambio en el diseño de las metodologías docentes. Se va a pasar, o bueno, lo que se trata es de llevar la centralidad al alumno, no tanto que esté en el docente, sino en el alumno. Y además la oportunidad de la implementación de estas TIC como herramienta para realizar este cambio. Por tanto, supone un cambio en la forma de entender la relación entre alumno y docente y para ello también las TIC suponen una ayuda, ¿vale? Pero esta evolución va a necesita de unos requisitos. Uno de los requisitos indispensables va a ser la predisposición a los cambios, es decir, se han de vencer resistencias tanto por parte de los docentes como de los alumnos. Los alumnos tienen una cierta versatilidad, pero hay que recordar que esta versatilidad y esta facilidad que tienen están en la tecnología, está muy orientada hacia la industria del ocio y no tanto hacia la educación. Por tanto, ellos también tienen que hacer un esfuerzo y vencer a estas resistencias. Y, por supuesto, otro de los requisitos es que las TIC deben ser accesibles y sencillas. Veremos ahora con los resultados del estudio que hemos realizado algunas de estas cuestiones. Bueno, respecto del uso de las TIC en la docencia universitaria, aquí presentamos una dicotomía que no es excluyente, es decir, se presenta el aprendizaje tradicional frente al aprendizaje con TIC, que puede apoyar, pero que este aprendizaje con TIC lo que puede hacer es apoyar al aprendizaje tradicional y no necesariamente excluirlo. Bueno, en el aprendizaje tradicional lo que sabemos es que la instrucción viene impartida fundamentalmente por el docente, el avance se ofrece por un solo camino y hay un medio de comunicación. El trabajo es básicamente individual, aunque sí que es cierto que también hay algún tipo de trabajo grupal, y la transmisión de información es lineal, además de que el aprendizaje suele ser pasivo y fáctico. En la enseñanza con aprendizaje con TIC, como hemos dicho, no excluye que se pueda realizar el aprendizaje tradicional. Hay otros, se puede innovar docentemente con algún tipo de, por ejemplo, con las flip class o con alguno de alguna otra forma, pero bueno, no excluye, no se está diciendo que la forma de impartir tradicionalmente la clase sea contraria a las TIC, sino que supongan un apoyo. Pero en este caso, en este tipo de aprendizaje, el aprendizaje estaría más enfocado al estudiante, el avance se ofrecería por diversos caminos, habría múltiples medios de comunicación, primaría el trabajo colectivo, el intercambio de información no sería tan lineal, sino que sería más bien hipertextual y el aprendizaje también es activo y más crítico. Bueno, hemos hecho un estudio de caso en el que lo que vamos a analizar es los mandos interactivos como herramientas de aprendizaje para el alumnado y en él lo que haremos será examinar la percepción
del alumnado de la Facultad de Economía en la Universidad de Valencia acerca del uso de los mandos interactivos en las aulas. Es decir, que los alumnos realizarán una serie de respuestas, se les realiza una serie de preguntas y ellos responderán. Utilizarán unos mandos interactivos y lo que vamos a tratar de analizar cuál es la utilidad de esta herramienta en la docencia universitaria y cómo es percibida y valorada por los propios estudiantes. Bueno, la ficha técnica muy sencillamente. Lo que vemos es que hemos tratado los estudiantes universitarios de grado aquí de la Universidad de Valencia. El tamaño muestral es de 172 alumnos, 41 de ADE, 62 de turismo y 69 de TADE. La información se recogió en los meses de noviembre y diciembre de 2018 con estudiantes que realizaron esta experiencia en el curso 2017. Como software estadístico, bueno, la explotación estadística es muy sencillita, por tanto, con un SPSS nos ha sido más que suficiente. ¿Qué cuestiones son las que hemos tratado de evaluar? Pues aquí tenemos un listado de 11 ítems, ¿vale?, sobre la utilidad de las TIC. En primer lugar, tendríamos si estas herramientas han sido un elemento importante en su formación académica, en la clase, si le han ayudado en el proceso de aprendizaje. Vemos aquí dos que tenemos marcadas en un tono rojizo. Todas las preguntas estarían formuladas en un tono positivo, excepto estas dos que tendrían una cualidad negativa. Por tanto, sí me parece que se pierde mucho tiempo al utilizar esta en clase. Esto tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de la interpretación. También si son importantes por su aplicación educativa, si son un medio para fomentar el debate entre los compañeros de clase, si les han resultado fáciles de utilizar, si han sido un apoyo para asentar los conocimientos académicos y formativos, si sustituyen a los recursos educativos tradicionales, si son importantes para el alumnado en la comunidad universitaria, si consideran que los medios tradicionales son más útiles y si le ha resultado una herramienta entretenida y divertida para la clase. Muy bien, pues vamos a presentar una serie de tablas muy escuetas, donde lo que vamos a ver es, en primer lugar, para el total de resultados, cuáles son los ítems más valorados. Pues lo que podemos ver es que lo que opinan los estudiantes respecto de la utilización de los mandos interactivos en las respuestas a las consultas que se les ha hecho sobre la materia que se ha impartido en la clase, es que vemos que ofrecen, respecto de una escala Likert que va entre 1 y 5, la utilidad que confieren en total los alumnos de los grados de ADE, TADE y turismo sería de un 3,85, ¿vale? ¿Y cuáles son los ítems más valorados? Bueno, pues consideran que les ha ayudado en su proceso de aprendizaje, no consideran que se haya perdido mucho tiempo en clase porque vemos que únicamente estaría en el 1,68 cuando la puntuación mínima sería de 1, consideran que es fácil de utilizar y consideran que es una herramienta entretenida y divertida para la clase. Estamos viendo ya algunos de lo que se va a perfilar como las principales características y vemos que de las más valoradas va a ser que sean fáciles de utilizar y que les suponga algún tipo de entretenimiento. Respecto de los alumnos de ADE, lo que podemos ver es que el grado que mayor utilidad otorga a las TIC sería este grado, el de ADE, con una puntuación del 4,18. Entre los ítems más valorados, bueno, pues consideran que es un elemento importante en su formación, que les ha ayudado en su proceso de aprendizaje, no consideran que se pierda mucho tiempo, sí que piensan que es fácil de utilizar la herramienta, supone un apoyo importante para asentar sus conocimientos, son importantes para el alumnado este tipo de herramientas y es una herramienta entretenida y divertida para la clase. Bueno, pues son los estudiantes de ADE, son aquellos que valoran la utilidad de las TIC y de los medios tradicionales, como podemos ver aquí, y es que en la UT10, que sería la que nos está valorando los medios tradicionales para impartir clase, vemos que tiene una puntuación del 3,27, es decir, estaría en el punto medio. Por tanto, los estudiantes de grado de ADE lo que están valorando es, con una puntuación que los medios tradicionales de impartir clase son importantes. Si pasamos a los alumnos de TADE, de turismo y ADE, vemos que tienen una puntuación intermedia, el 3,88, consideran nuevamente que algunas de las cualidades más
más importantes para ellos son que sean fáciles de utilizar y que la herramienta sea entretenida. También consideran que no se pierde mucho tiempo en ellos, les ha resultado sencilla de utilizar, estaría relacionado. Y finalmente pasaríamos ya a los resultados de los alumnos del grado de turismo. Vale, estos alumnos serían los que otorgarían una menor utilidad al uso de las TIC en la docencia y considerarían nuevamente que es una herramienta entretenida, que es un medio para fomentar el debate en clase, son importantes para estas herramientas para su aplicación educativa y sería un elemento importante en su formación, aunque ya podemos ver que los alumnos de turismo serían los que otorgan una menor utilidad a las TIC. Finalmente, ¿por qué, a modo de conclusión ya, por qué sería útil el uso de los mandos interactivos en el aula, los mandos interactivos, y podremos ver otro tipo de herramientas que quizás surjan en el debate? Bueno, pues porque favorece la participación de los asistentes. Es que hemos visto que una vez repartidos los mandos interactivos, el 90% de los alumnos sí que participa. Es decir, la participación es bastante alta. Y además se observa y favorece un cambio en el comportamiento entre el estudiante y el docente, puesto que la comunicación parece que ha sido más fluida. Además, ¿qué es lo que incrementa? Incrementa el feedback que se produce entre el estudiante y el docente, puesto que las respuestas automáticamente son evaluadas y se obtiene un score que el profesor inmediatamente puede evaluar y todos los compañeros pueden además observar, y también incrementará la calidad de las presentaciones debido a esta mayor interacción, ¿vale? Serían además otros factores los que influirían, pero bueno, de una forma resumida sería las conclusiones que podríamos dar. Muchísimas gracias por vuestra atención y aquí terminaría mi presentación. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por esta exposición tan interesante y también por ajustarte al tiempo. Luego tendremos ocasión de plantearte alguna pregunta que seguro que tu tema lo suscita. En segundo lugar, procederemos a la presentación de Margarita Rohr-Truscheleva, el aprendizaje colaborativo en el aula. Cuando quieras, Margarita, tienes 10 minutos. ¿Se me oye? Perfectamente. Muy bien, pues buenos días. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador por haberme aceptado como participante en ese taller y facilitar por la buena organización en esas condiciones tan especiales. El tema de mi presentación es el aprendizaje colaborativo aplicado en el aula como una estrategia para mejorar la docencia en la asignatura del área de política económica. El presente trabajo surge de la necesidad de dar respuestas a algunos problemas presentados con frecuencia en el aula, tales como, por ejemplo, la masificación, o sea, el gran número de los estudiantes por aula, que impiden una dedicación personalizada a las dificultades que tiene el estudiante en el momento o en el proceso de aprendizaje. En este caso concreto de la asignatura que la voy a contar, el número de estudiantes medio por grupos son alrededor de 55 o 60 estudiantes, y el problema principal es que no se desdobla para las clases prácticas. El segundo problema es el nivel desigual de los conocimientos que tienen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, porque la asignatura se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y que vienen con el poco conocimiento de la rama de bachillerato de economía. También la asignatura de por sí ellos perciben como algo muy complicado y lejano, pues por la misma razón, porque todo lo que es economía contradice un poco a lo social, lo que ellos pretenden o lo que ellos pretenden conseguir en su vida, y resulta de difícil comprensión algunos conceptos que les tenemos que explicar. Y finalmente todos esos factores influyen en la pérdida de motivación por parte de los estudiantes. Estas dificultades señaladas pues me han llevado a enfocar de forma distinta el modelo de aprendizaje y de evaluación y haciendo necesario mejorar la metodología docente. En este sentido, el objetivo principal ha sido aplicar una estrategia del aprendizaje colaborativo en el aula con el fin de incrementar el rendimiento de los estudiantes y una actitud más favorable hacia el aprendizaje del contenido de la asignatura. Unas pocas palabras por qué he elegido el método de aprendizaje colaborativo como una estrategia docente. En primer lugar, porque buscaba una metodología que me permitiera dividir a los estudiantes en grupos para solucionar el problema de masificación. Y en segundo lugar, necesitaba
una técnica que me facilitara lograr la motivación y la participación activa de los estudiantes. Y después de leer varias fuentes bibliográficas, pues encontré que justamente este método, el aprendizaje colaborativo, abarcaba y daba solución a todos los problemas que yo tenía pendientes. No obstante, en principio tenía ciertas dudas si es lo que estaba aplicando era el aprendizaje colaborativo o el aprendizaje cooperativo, dado que los dos métodos son muy parecidos y se diferencian únicamente en el tipo de aprendizaje que tienen los alumnos. Y si en el primero, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, todo el aprendizaje es altamente estructurado por el profesor, es decir, el profesor que lo diseña y mantiene casi por completo la estructura de todo el proceso, y los alumnos ya en clase, divididos en grupos, digamos, dividen las tareas, trabajan individualmente en su tarea y luego lo ponen en común los resultados. En cambio, el aprendizaje colaborativo otorga mayor responsabilidad del aprendizaje a los estudiantes, es decir, que ellos tienen que hacer la tarea juntos, llegando a un consenso entre los compañeros a través de discusión o cooperación. Y también quería destacar que este método permite mejorar las habilidades sociales de los estudiantes, dado que ellos tienen que interactuar entre distintos grupos y con sus propios compañeros. Este método se aplicó a la asignatura de análisis económico de las políticas sociolaborales que se imparte en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. La asignatura tiene 8 temas y 11 prácticas y tradicionalmente las prácticas consistían en leer 2 o 3 documentos y contestar a una serie de preguntas. He de matizar que la técnica del aprendizaje colaborativo solo se aplicó a las sesiones prácticas, siendo las clases teóricas como una clase magistral. Para el desarrollo de las clases, en primer lugar, lo que se hizo es formar los grupos de estudiantes libremente, de 6 personas, y una vez formados los grupos se aplicó la siguiente dinámica. En cada práctica, en primer lugar, el estudiante dentro del grupo, los estudiantes dentro del grupo debían discutir las respuestas a las preguntas planteadas en la práctica misma, lo que requería previa lectura individual de los documentos en casa. Los estudiantes tenían que discutir, poner en común sus ideas y elaborar una única respuesta grupal a cada pregunta, pudiendo ser esta por escrito o como un guión o de modo oral. En segundo lugar, a cada miembro del grupo se le asignó una tarjeta de color, una cartulina, y según la cual el estudiante se rotaba entre grupos. Por ejemplo, yo les decía, ahora los que tienen la cartulina roja van en grupo a su mano derecha. Y la rotación nunca se repetía para evitar que el mismo estudiante siempre va al mismo grupo. Y para ello pues, se utilizaron varios modelos de rotación y de algunos de ellos se puede ver en transparencia. Por ejemplo, se podría ir el estudiante se podría moverse en sentido del reloj o en contra del reloj, o bien cambiando números pares o cambiando los números específicos. El estudiante, cuando llegaba al grupo, el receptor tenía que exponer su versión de la respuesta, discutirlo con el grupo y llegar a un acuerdo común. Luego el estudiante volvía a su grupo de origen y para la siguiente pregunta alguno de sus compañeros seguía el proceso de rotación. El objetivo era que al final todos los estudiantes han estado al menos una vez en el grupo diferente del suyo. Y en la tercera fase, es decir, al final de la clase, se evaluaba la actividad, abarcando 3 aspectos. En primer lugar, el grupo receptor ponía la primera nota a cada uno de los estudiantes invitados, ¿vale? Como el profesor, en este caso yo, iba yendo de un grupo a otro y les escuchaba las respuestas, pues yo valoraba el contenido y ponía la segunda nota relacionada con el contenido o la calidad de la respuesta. Y finalmente, cada uno de los miembros del grupo tenía que evaluar el trabajo y el empeño de sus compañeros, incluyendo a sí mismo, y ponía la tercera nota. Y la nota final de cada práctica pues, consistía como la media de las 3 notas. En cuanto a los resultados, pues poco puedo decir porque apliqué este método en una
de una manera experimental en el curso 2018-2019, en el cual no pasé ninguna, digamos, encuesta formal. Y quería hacerlo al año siguiente, una vez, pues, corrigiendo algunos errores que podrían surgir. Y como el año siguiente, en el curso pasado, 2019-2020, nos pilló la pandemia en el segundo semestre, pues ha sido imposible aplicar esta metodología. Espero que este año podemos seguir y entonces sí que al final del semestre pasaré una encuesta formal para tener algunos resultados. De momento solo puedo decir que ha sido una experiencia positiva tanto para los estudiantes como para mí y espero que con ella pues los estudiantes pretenden conseguir todo aquello que pone en transparencia, es decir, adquirir un mayor compromiso, la responsabilidad en la tarea, mayor capacidad en comunicación, el respeto hacia otros compañeros y una mayor autonomía individual y al nivel del grupo. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Margarita. Tienes que dejar de compartir y tienes algún problema con tu micrófono porque hay algo que hace mucho ruido igual con el ratón cuando pasas de diapositiva. Pero bueno. Sí, pues lo siento. No te preocupes. Creo que tienes que darle a dejar de compartir. Ahora, perfecto. Sí. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Luego veremos si hay alguna pregunta sobre estos temas. Marcin. Hola, muy buenas tardes. Sí, mi compañera Mónica va a ser la que va a poner va a compartir la pantalla y poner la presentación. Perfecto. Que Mónica sí está conectada también. Ahora, buenos días a todos. ¿Me escucháis y veis la pantalla correctamente? Por ahora no. Te escuchamos bien, pero la pantalla no vemos tu pantalla. Ah, pues no sé por qué dice está compartiendo ventana. No sé si lo estoy haciendo bien. A veces tarda un poquín. Sí, antes funcionó. Sí, antes vi que la teníais en pantalla puesta. Lo que pasa es que la quité porque si uno está proyectando no puede. Claro. Sí, ahora dice compartiendo ventana. No sé si. Es que el problema es que comparte ventanas, no pantallas. Tienes que seleccionar la ventana que corresponde a la comunicación. Ah, o sea, vale. Hay como varias aplicaciones pues, abiertas. entonces, en una lugar es Teams, de. otra es Vamos la a ver si lo comunicación. puedo hacer bien. Tengo que compartir el lugar pantalla. No, Sí, pero cuando le das a compartir verás que salen un montón como de posibilidades. Pues tienes que seleccionar aquella en la que se vea la comunicación. Porque puedes compartir escritorio, pantalla, PowerPoint. Hay un montón de cosas en función de lo que tengas abierto en el ordenador. Tienes que seleccionar la comunicación. Sí, lo normal es abrir primero el PowerPoint y cuando lo tienes ya abierto, le das a compartir y seleccionas ese PowerPoint. A ver, así lo he hecho. Ventana de aplicación, compartir. Y ahora dice que está compartiendo, pero no sé si comparte o no. No está compartiendo. Marchín, ponla tú, a ver si tú tienes menos problemas. Sí, voy a ver. A ver, tengo el PowerPoint aquí abierto, entonces. A ver, aquí el uso. Vale, aquí estamos. No sé si la podéis ver. Por ahora no. A ver, vamos a ver. Sí, escritorio, ventana, bueno, PowerPoint. Lo que pasa es que no sé por qué. Ahora ya está. Dale al modo presentación. Vale, voy ahora mismo. Vale, pues la voy pasando yo. Vale. Ay, perfecto. Así la veis, es que claro, yo no lo visualizo de la misma manera, creo. Ahora está en modo presentación, ¿verdad? No. Vale. Pero bueno, si ves que no funciona, pues así mismo está bien. Ahora, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, Mónica, cuando quieras. Vale, buenos días a todos y gracias a la organización de este evento por mantener viva, ¿no?, la comunicación entre los docentes de política económica en unos momentos tan complicados. Marcin Chubala y yo, Mónica Puente, Marcin Chubala de la UNED y yo de la Universidad Complutense de Madrid, hemos realizado este estudio que lo que pretende es dar una primera aproximación a una mayor estructuración de los contenidos, en el caso de la docencia de la economía de la Unión Europea, en los planes de estudio de las principales universidades públicas españolas.
Pasa, Marcin, por favor, a la tercera, a la introducción. Pues sí, claro. Aquí. ¿La veis correctamente? No. No. No, es que no sé. A ver si tarda. Es que a veces se conecta y desconecta, quizás. A ver. Si queréis mandárnosla a alguno de nosotros y la proyectamos nosotros. Sí, creo que casi que sí, porque es que no sé por qué. Ahora acaba de pasar. Ahora sí, se ha cambiado. Es que va como con retraso, pero ahora ya la tenemos puesta. A ver. ¿Ahora? Sí. Pues intento seguir, a ver si podemos... Sí, si podéis ir enviándonosla por si acaso. Sí, vale. Pues, Marcin, si quieres voy hablando yo y la... Claro, lo que pasa es que como yo comparto la pantalla no puedo estar haciendo las dos cosas a la vez. ¿Vale? Pero claro, si me dais literalmente un momentín, lo que hago es... Bueno, pues si queréis lo que podemos aprovechar es para plantear alguna de las preguntas o las anteriores comunicaciones mientras tratamos de arreglar esto. Vale. Dejar de compartir si queréis. A ver cómo hago yo esto. Espera, si no lo hago yo. Yo creo que ya está. Ya está. Perfecto. Muy bien. Vale. Perfecto. Bueno, pues aprovechamos este parón involuntario para dedicarle 2 segundos a las cuestiones que han planteado Ángel y Antonio y también Margarita relacionado al aprendizaje en el aula. ¿Alguna pregunta sobre estas 2 comunicaciones? Bueno, pues mientras alguien se anima, yo quería preguntarles a Ángel y Antonio un poco más de concreción, es decir, ¿qué tipo de preguntas son las que sometéis a consideración de los alumnos? Y no sé si os sale en una pantalla un gráfico diciendo tantos han dicho que sí, tantos han dicho que no sé, la opción o cómo lo hacéis. Hola, buenos días, ¿se me oye? Sí, te oímos, Antonio. Hola, soy Antonio Marín. Pues mira, en concreto lo que hacemos nosotros es, nosotros tenemos un PowerPoint, el PowerPoint que utilizamos normal con todas las transparencias y entonces lo que hacemos es insertar unas preguntas que son las que utilizamos con la aplicación de los clickers que se insertan en este mismo PowerPoint. Entonces lo que hacemos es, pues si el temario a lo mejor tiene 4 epígrafes, pues al finalizar cada epígrafe los estudiantes ya tienen los mandos porque los repartimos al inicio de la clase y entonces sobre ese epígrafe lo que hacemos es plantearle pues una serie de cuestiones para ver si realmente han entendido lo que les hemos explicado. Y entonces esto lo que genera es mucho debate porque efectivamente aparecen los resultados de lo que han contestado y entonces realmente se crea como un foro de debate entre los propios estudiantes pues con el fin de que ellos mismos debatan unos con otros porque han respondido mejor la opción A o en vez de la opción B, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que esto sí que nos facilita a nosotros como profesores, también ciertamente el estudiante ha entendido lo que nosotros queríamos plantearles. Y en otras ocasiones lo que hacemos también es al contrario, antes de empezar lo que va a ser el temario, planteamos las preguntas, luego explicamos el temario y al finalizar lo que hacemos es plantearles esas mismas preguntas y así realmente también observamos si ha habido un aprendizaje de los contenidos por parte del estudiantado. Básicamente ese es el funcionamiento que hacemos en clase con los clickers. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional sobre esto? La verdad que es un tema súper interesante y yo creo que bastante novedoso. Igual en otros sitios se ha hecho, pero la verdad es que me parece muy... De hecho, cuando hablabais de cuadro de mandos o de mandos, yo estaba pensando en un análisis de la interacción de los alumnos, no en un mando a distancia, ¿no? O sea, la verdad que es muy interesante. ¿Alguna cuestión adicional para Margarita o para Ángel y Antonio? O si no, ya tengo la presentación de Marcin y de Mónica. Podemos... Mira, hay una pregunta de Maya, ya que hemos parado. Maya, cuando quieras. Maya.
tienes que activar tu micrófono. ¿Más ya? Igual no ha sido aposta. Bueno, pues dado que tengo aquí la presentación de Martín, vamos a ver y de Mónica, vamos a ver si tengo yo más suerte que ellos y la puedo compartir. Aquí. Pues sí, ¿Se ve? más suerte. Sí, se ve. Estupendo. Me vais diciendo. Esta la habíamos visto ya, ¿no? Sí, vamos a la introducción directamente. Perdón. Vale, bueno, pues antes, ahí. Pues el estudio pues parte por el hecho de que, claro, la pertenencia de España al proyecto de la Unión Europea hace que se produzca una modificación de los planes de estudios de las enseñanzas universitarias, planteando este tema como uno de los temas de acuerdo pues a enseñar y a generar docencia en el grado de economía. Al final, nuestra intuición como docentes nos hacía sospechar, en estos años como docentes de economía de la Unión Europea, que se producía en el contexto de nuestras universidades y del plan de estudios y las distintas asignaturas, que existían pues, ciertas duplicidades, existían temas que se trataban de forma repetida, pero que había otros aspectos que única y exclusivamente se trataban en asignaturas que eran muy, muy específicas. Entonces, esto nos hace a que hagamos una revisión, ¿no? Para ver en la globalidad qué tipo de estructuración hay sobre la materia de economía de la Unión Europea. Entonces, lo que se hace, que sería la siguiente diapositiva, que es la correspondiente a la metodología, es que cogemos las 50 principales universidades públicas españolas, 35 de ellas tienen grado en economía, con lo cual nos centramos en estas 35, porque 13 no ofertan el grado de economía porque están centrados en otras materias, fundamentalmente de carácter técnico, y hay 2 que no ofrecen grados. Entonces, para poder seleccionar estas 50 universidades, tomamos como referencia el ranking 2020 de indicadores sintéticos de las universidades españolas, la Fundación BBVA, y que al final lo que hace es un ranking por número de alumnos. Y nos parecía satisfactorio porque abarca las 17 comunidades autónomas y lo que hacemos es que cogemos todos los programas de las asignaturas del grado de economía y entonces dividimos entre aquellas que tienen más de un 50% de materia, es decir, con materia nuclear tiene la economía de la Unión Europea, y aquellas que consideramos indirectas, que son aquellas asignaturas que tienen menos, ¿de acuerdo? Es decir, que tienen materia de economía de la Unión Europea, pero de una forma colateral, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de eso, ¿vale? Lo que hacemos es una revisión de todos esos programas y sacamos unos gráficos para que nos den, ¿de acuerdo?, una visión general del panorama de cómo está estructurada la economía de la Unión Europea, que es lo que va a pasar ahora a comentar Martín. En la siguiente diapositiva. Sí, aquí podemos ver, bueno, sacamos una serie de gráficos que, bueno, que son un poquito escuetos, pero es verdad que como al final el análisis es global, tampoco nos permite hacer un cruce de datos más específico lo que se podía dar en caso de analizar una universidad en concreto, un caso particular, ¿no? Entonces, bueno, en el gráfico 1 primero vemos las universidades según la comunidad autónoma, vemos que de estas universidades analizadas, principalmente la mayor parte de ellas se ubica en Andalucía, en Cataluña, en Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Si pasamos al siguiente, aquí podemos ver también que hay unas diferencias de lo que respecta a la ubicación de grado en economía según las facultades de estas universidades. Normalmente, pues el grado de economía se ubica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde lo pondríamos de manera natural. No obstante, también existen universidades donde este grado se ubica en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, después respecto a las demás entidades, pues claro, las variaciones son diferentes, pero que también lo que buscamos a través de este gráfico es reconocer, pues no solamente, como ha dicho Mónica, que existen universidades que ni siquiera disponen de grado de economía, sino también que este grado se ubica no siempre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Si pasamos al siguiente gráfico, aquí podemos ver lo que respecta a las asignaturas directas, es decir, que su contenido directo sobre temas de la Unión Europea supera el 50%. Vemos que principalmente son de carácter optativo. En cuanto a los que tienen carácter de formación básica, este porcentaje sobre el conjunto de estas materias es muy bajo, ¿no? Si pasamos a la siguiente, aquí en caso de las indirectas este reparto es mucho más diferente. Es verdad que hay más asignaturas obligatorias que optativas, es decir, una situación inversa a la de asignaturas directas, y además muchas de ellas, o bueno, mayor parte que en comparación con las directas pertenecen al grupo, ¿no?, de asignaturas de formación básica. Después analizamos la ubicación de ambos tipos de asignaturas según el curso. Lo que observamos aquí en las asignaturas directas, principalmente la mayor parte el gran número de ellas están en los cursos de cuarto o en tercero y cuarto. Es una casuística que observamos en algunas de las universidades donde realmente las asignaturas son de libre elección según el curso. Y después también en el tercero, ¿no? Lo que indica que claramente que son más bien unas asignaturas de especialidad a final de la carrera, más bien que las asignaturas troncales que se imparten en primeros 2 años. Si pasamos al siguiente, en caso de las asignaturas indirectas, vemos que este reparto es mucho más uniforme, es decir, que las asignaturas al final se dan a lo largo de toda la carrera, obviamente con sus diferencias, pero básicamente que el reparto es mucho más uniforme. Después, lo que respecta a la ubicación de estos tipos de asignaturas según el semestre, lo mismo. Observamos que las asignaturas directas más bien se dan en el segundo semestre, ¿no? ¿Okay? Y si pasamos al siguiente gráfico, observamos que en caso de las indirectas, en cambio, principalmente las asignaturas se dan en el primer semestre, también en el segundo. Este cambio es mucho más uniforme, ¿no? En cuanto a las asignaturas directas más comunes, aquí observamos que la asignatura, la que podamos destacar, es Economía de la Unión Europea, ¿no? O Economía Europea o Integración Económica Europea, es decir, eso también nos indica de que la misma materia o materias muy parecidas, según la universidad, pues también llevan nombres parecidos, pero hay cierta variación, ¿no? También destacar que hay una asignatura que es Derecho en la Unión Europea, que curiosamente también se imparte en algunos de los grados de Economía en las universidades, que también es una de las que más se repiten, ¿no? Y después, en cambio, a las indirectas, pues vemos que bueno, estas tienen que ver, las podíamos agrupar, digamos, según 3 criterios. Primero, el grupo de historias económicas de España o de España contemporánea o historia económica mundial. Después tenemos todas las asignaturas relacionadas más bien con el comercio internacional y la tercera rama es justamente política económica y macroeconomía, ¿no? Podríamos distinguir estos tres grupos. Bueno, y para concluir esta visión global, pues nos permite ver que existe una gran variación en los programas del grado de Economía para acercarse a la economía de la Unión Europea, viendo que incluso asignaturas muy similares tienen incluso denominaciones distintas. Nos damos cuenta que al final la oferta académica de las asignaturas directas es relativamente limitada en términos de los créditos globales ECTCs, y esto lo vemos además porque se tratan de una forma como si fuera una especialidad, pues, del último curso, del último cuatrimestre. Al final lo que observamos es que frente a esta situación de que la economía de la Unión Europea se trate como
un aspecto muy complejo y de especialización en los últimos cursos, también vemos que sí, que se trata de manera colateral a grandes rasgos en muchas de asignaturas que son de carácter obligatorio, pero que observamos que existen bastantes duplicidades a la hora de analizar la economía de la Unión Europea en estas asignaturas que son de carácter común. Lo que vemos es que en estas asignaturas que son indirectas, al final la Unión Europea se analiza desde la perspectiva de la relación bilateral de España con la Unión Europea. Falta esa visión global de la Unión Europea como proyecto, ¿vale? Con muchos vértices en donde participan un conjunto de miembros y cada uno de ellos, de acuerdo, tiene sus propias especialidades y su forma de conformar, en el fondo, el proyecto de la Unión Europea, ¿no? Por eso planteamos en la siguiente diapositiva una serie de propuestas, ¿no? Entonces, muchas veces hay asignaturas, de acuerdo, que hemos visto que son parciales de un semestre y que son optativas y debido, eso lo estamos viendo todos los días, la importancia que tiene el proyecto de la Unión Europea en el contexto internacional y concretamente en España, ¿no? Estaba ayer nuestro presidente en Bruselas intentando a ver de qué manera se tira y afloja de negociaciones políticas para ver de qué manera no puede traer los fondos prometidos a nuestro país. Posiblemente la inclusión de más materias directas, aunque sean de carácter optativo. Y una cosa importante y es el hecho de analizar también que este tipo de materias y este tipo de asignaturas se vean o se analice la Unión Europea como un elemento global, de acuerdo, con muchos vértices, no solamente económicos, sino, ya lo estamos viendo, que la dimensión política y la dimensión social son imposibles, ¿no?, de deslindar de ese carácter económico y otra de las posibilidades podría ser la inclusión de actividades externas pues, en estos programas de asignaturas. Por ejemplo, todo el tema de las sesiones de los módulos Jean Monnet, ¿vale?, que se están haciendo, pero que podría ser un elemento dinamizador del análisis de la economía de la Unión Europea, teniendo en cuenta todos estos vértices de los que hemos hablado, no solamente el económico, sino también el político y también el social. Muchas gracias y estamos abiertos a cualquier pregunta que haya por parte de los oyentes. Gracias. Muchas gracias, Mónica, Martín. Pues ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Tenemos 10 minutos. Bueno, un poquito menos, 5 o 10 minutos. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo, por ejemplo, una pregunta para Martín y Mónica relativa a cómo han identificado lo de las asignaturas de directas o indirectas en los programas. Yo lo digo porque nuestras asignaturas, por ejemplo, que se llaman de política económica, no tienen, el título no tiene ninguna referencia a la Unión Europea, pero claro, cuando impartes la política monetaria, pues la política monetaria que se explica es política monetaria europea, ¿no? Sí, claro. Entonces, es para preguntar cómo habéis hecho esa diferenciación y esa selección de asignaturas. Vale, lo que respecta a la selección de las universidades, un poco para explicar la parte metodológica más a fondo, lo que hicimos es basarnos en el informe que comentaba Mónica, que es el informe de la Fundación BBVA. En primer lugar, porque los informes de la comunidad del Ministerio y después los informes de diferentes comunidades este año no han salido, por lo tanto, como nos hemos guiado inicialmente por el número de alumnos, pues buscamos un informe más reciente, ¿no? Y en este caso, el de informe de BBVA nos ha permitido sacar esta relación de datos universidades públicas, el número de alumnos. Posteriormente, lo que hicimos es acceder a las páginas de cada una de estas universidades, buscar el grado en economía, ver en qué facultad se ubica este grado y después analizar el programa de cada grado en cada universidad, es decir, revisando los programas de cada una de las asignaturas del grado.
Entonces allí lo que observamos es que, claro, hay asignaturas claramente que, tal como lo indica el nombre, pues pudimos considerarlas como directas, claramente. Obviamente también estas asignaturas pasaron el filtro de revisión. En cambio, en otras materias lo que hicimos que, como decías, Enrique, como el nombre de la materia no indica claramente la relación con algún tema o subtema relacionado con la Unión Europea, pues lo que hicimos es una revisión profunda. Y allí, claro, cualquier asignatura, obviamente, que presentara algún apartado referente al tema de la Unión Europea, pues la incluíamos en la indirecta, ¿no? Hay asignaturas que claramente no la presentan de ninguna manera, estas obviamente se quedaban fuera. En total, esto nos dio lugar a una base de datos de 237 asignaturas en total, de estas 35 universidades, de las cuales 44 pudimos considerarlas como directas y 193 asignaturas indirectas, ¿no? Eso me refiero que, claro, obviamente hay ciertas duplicidades, algunas de estas asignaturas se repiten en las diferentes universidades, ¿no? Entonces, claro, es un poco en términos globales. Eso es lo que también nos daría el pie después, claro, tal como indicaba Mónica, a realizar más adelante un estudio más profundo, cogiendo una o dos universidades y haciendo un estudio de caso de una entidad en concreto, haciendo un estudio comparativo, ¿no? Quizás entre una universidad que presente unos resultados muy buenos respecto a este tema y otra que, claro, que presente resultados completamente opuestos, ¿no? Buscando estos puntos de mejora también. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si nadie se anima, me vuelvo a animar yo, porque tenía una cuestión para Margarita, puesto que cuando se produjo la pandemia, no sé si te he entendido que interrumpiste el estudio, no sé si porque interrumpisteis las clases o porque ya hubo exceso de trabajo y uno se tuvo que dedicar a otras cosas, pero la cuestión era que el estudio que tú estabas haciendo de forma presencial también podía haberse desarrollado virtualmente, porque no hace la rotación es mucho más fácil, por ejemplo, ¿no? No hay que mover a la gente, ¿no? Bueno, lo interrumpí porque pasamos a las clases online, ¿vale? Entonces, no sabía, por decir la verdad, cómo lo puedo hacer rotar de una manera no presencial, porque es que yo no las rotaba y tampoco me podría asegurar si es que la persona a la que tiene que rotarse es la que, digamos, son distintas, porque los grupos de la Facultad de las Ciencias Sociales son un poco especiales, entonces hay muchos plagios, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesitaba el control. O sea, el control se puede hacer de manera presencial. Sí, son alrededor del 80% de plagios en cada tarea que han entregado. Por eso yo prefería hacerlo en clase, o sea, necesitaba solucionar a partir de todos los problemas que tenía también el problema de plagio cuando te entregan los trabajos por el aula virtual, ¿vale? Porque el trabajo que se tiene por escrito pues sale el 80% y ni siquiera se molesta en cambiar los nombres de sus compañeros. O sea, es decir, exacto. Entonces el problema era un poco más laval, entonces necesitaba controlarlos. Ya. Bueno, pues todos tenemos ese problema de plagio. Claro, lo que ocurre es que nosotros, por ejemplo, intentamos controlar el plagio mucho más cuando es un TFG o es un TFM, pero si es una actividad de evaluación continua, una cosa que aporta un porcentaje de la calificación, pero no muy elevado, pues obviamente no le dedicas la misma cantidad de tiempo a detectarlo porque estaría solo haciendo eso, ¿no? Sí, pero bueno, lo tenemos automático instalado, entonces te llega el informe enseguida. Muy bien. De todas las actividades. Muy bien. Maya tiene otra vez la mano levantada. No sé si... Sí, a ver si se me oye ahora. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Es que antes he tenido problemas técnicos, disculpadme. Y aprovecho y le hago la pregunta que le quería hacer a Ángel, porque yo sí que he utilizado un montón los clickers y tenemos un montón de evidencias, tanto cualitativas como cuantitativas. Y entonces mi pregunta iba por un lado dirigida a en qué tipo de actividades, que no sé si las habéis hecho ya, porque me he caído antes, qué tipo de actividades han usado exactamente los clickers y para saber un poco qué tipo de contenidos ha tratado, y con qué frecuencia, y luego también cómo se ha adaptado al COVID
porque el hecho de utilizar mandos específicamente yo ahora lo veo problemático por el hecho de que toquen, de que los repartas, de que los recojas, distancias y demás, entonces como lo había adaptado al sistema actual. Vale, gracias. Maya, o tú, Ángel. No, contesta tú, Antonio. Ya he hecho yo la presentación. Perfecto. Vale. Genial. Nada, no, en lo que estamos utilizándolo es sobre todo en las clases, en la docencia tal cual. Es verdad, bueno, como tú ya sabes, en alguna actividad de la facultad también los hemos utilizado, pero básicamente lo que lo utilizamos es únicamente para la docencia y, como he comentado antes, es pues cuando a lo mejor iniciamos un tema y ya para abrir el debate de los conceptos que se van a abordar durante ese tema, pues con este tipo de preguntas ya es como que ellos ya van teniendo una noción de qué es lo que van a ver en ese tema. Y otra vez lo que hacemos es, durante el propio temario, pues si el temario tiene 4 epígrafes, al acabar cada epígrafe, pues a lo mejor les planteamos 1 o 2 preguntas sobre esos epígrafes con las 3, 4 opciones de respuesta y los estudiantes se encargan de contestar y también eso genera un foro debate. Y luego, en cuanto al tema del COVID, es verdad, es una cosa de lo que lo hemos estado comentando porque ahora mismo nosotros tampoco queremos que son los mandos, pero bueno, existen herramientas, otras aplicaciones como puede ser el propio Kahoot o herramientas similares en las que los estudiantes pueden utilizar sus propios móviles y hacer pues casos o ejercicios parecidos a los que hacemos con los clickers. Pero de momento sí que es verdad que el tema de los mandos tampoco los queremos utilizar, más que nada porque el mando, en el momento que lo repartimos y luego lo volvemos a guardar, no sabemos si ese mismo mando van a utilizarlo los estudiantes en la próxima sesión, entonces también nos da un poco de miedo. Pero vamos, básicamente es eso. O sea que utilizaremos otras herramientas, otras aplicaciones en las que no pierdes tampoco, utilizando el Kahoot sí que es cierto que pierdes un poco el control, ¿no? Porque el alumno ya no lo tienes identificado. Con el mando tú le das al mando al alumno y tú sabes quién está respondiendo. En el Kahoot, por ejemplo, es él el que se identifica y puede llamarse Andrés González o puede llamarse Elefante Rosa. Entonces pierdes un poco el control sobre determinadas cosas. Pero bueno, para realizar el ejercicio hay otras herramientas online con las que también puedes realizar un ejercicio similar al que hemos realizado. Muchas gracias. De nada, a vosotros. No sé si hay alguna última pregunta para cerrar este panel. Bueno, pues